Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, sí, señor. Gracias. Mónica, ¿estás lista? Sí, doctor, estoy súper lista. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto, te escucho muy bien. Vamos a esperar unos 3 minuticos más. Mientras tanto, les pido el favor de apagar sus micrófonos al resto de personas que nos acompañan en la reunión y agradecerles por su compañía en estas charlas. Vamos a partir del día de hoy a utilizar la plataforma de YouTube para que estas charlas queden grabadas allí y poder difundirlas. Ya, perdón, que es que me tomó una llamada, estoy con el celular en este momento. Entonces les decía que la idea es difundir un poco las charlas que estamos haciendo y los temas que encontramos bien interesantes para los colegas. Otra vez, bueno. Entonces vamos a esperar 2 minuticos más y empezamos a las 6:05. Ya las charlas formalmente. Vamos a hablar de un tema bien interesante sobre los márgenes en cirugía hepatobiliar, en cirugía hepática. Entonces demos 5 minuticos. Les pido entonces apagar por favor sus cámaras, colocar todos los micrófonos en mute para que podamos ver la charla en un momento. Bueno, perfecto. Yo creo que empecemos ya. Ya van a ser las 6:05. Entonces, nuevamente, bienvenidos a este espacio académico de cirugía hepatobiliar y pancreática, en la que están pues cordialmente invitados todos los colegas de cirugía hepatobiliar de la Asociación Colombiana de Hepatobiliar y Pancreática, y en la que invitamos también a los colegas de la Asociación Colombiana de Cirugía, colegas oncólogos, gastroenterólogos, que están en relación directamente con este tema que es bien importante sobre el análisis de los márgenes de sección en cirugía hepática, que es bien controversial, como nos va a comentar en un momento Mónica, que es residente cuarto año en la Universidad del Rosario, y también la invitación que hacemos extensiva a los cirujanos y residentes tanto de la Universidad del Rosario como de la Universidad Javeriana, que son los lugares donde trabajo, pero por supuesto al resto de personas en formación de las universidades, que pues es básicamente la razón de este espacio, de transmitir un poco el conocimiento entre todas las personas que trabajamos en cirugía hepatobiliar y pancreática. Así que el espacio, como les he dicho en muchas oportunidades, es abierto a colegas como lo hemos hecho de Medellín, de aquí mismo de Bogotá, de otras escuelas, de San José, que también se han hecho varias presentaciones, de Cali. Así que la idea es utilizar este espacio en ese sentido académico, y estamos también planeando hacer una reunión mensual con un invitado extranjero. Estamos organizando una reunión, yo creo que el otro mes, con el doctor Elijah Dixon, que es el jefe de cirugía hepatobiliar y pancreática de la Universidad de Calgary, donde yo me formé, para un tema específico que estamos definiendo con él, pero pues para también tener unos temas diferentes y participación de profesores extranjeros que yo creo que le dan mayor riqueza a este espacio. Así que en la medida que podamos difundirlo, pues creo que vamos a aprender todos, y seguramente volveremos a revisar algunos casos clínicos en los que podamos discutir, y con el ánimo de involucrar sobre todo a los residentes y estudiantes de pregrado y obviamente los colegas, estos temas que siempre son bien interesantes y todos controversiales. Entonces, la dinámica, como lo hemos hecho hasta ahora, el residente o la residente en este caso hacen su presentación, y después pues vamos haciendo la discusión, las preguntas que haya, comentarios, inquietudes, las vamos a hacer al final,
Tendremos unos 10-15 minuticos más o menos para discutir los temas que sean necesarios. Y pues nada, bienvenidos. Como les decía, les agradezco apagar sus cámaras, tener todo en mute para que tengamos una mejor, poder escuchar mejor la charla. Mónica, adelante. Gracias. Listo, doctor. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Parrado, soy residente de cuarto año de Cirugía General de la Universidad del Rosario. Hoy vengo a hablarles de márgenes de sección en cirugía hepática, que es lo más recomendado, márgenes de 1 milímetro versus 1 centímetro. Este es el contenido de mi charla. Inicialmente voy a dar una pequeña introducción, un recuento histórico de las indicaciones de la indicación de margen de sección, qué relevancia tiene el tema para los grupos quirúrgicos, la evidencia como tal en la literatura de los márgenes de resección en tumores primarios como en lesiones metastásicas a hígado y finalmente las conclusiones. Entonces, las lesiones o los tumores hepáticos más frecuentes generalmente ocurren como compromiso secundario por metástasis y el tumor que más frecuentemente hace metástasis o lesiones secundarias al hígado es colon y recto. El cáncer hepático primario como tal es la tercera causa más frecuente de mortalidad a nivel mundial y corresponde alrededor del 6% de todos los cánceres. El más frecuente de ellos es el hepatocarcinoma, que corresponde a un 90% de los tumores primarios, y el restante, el colangiocarcinoma intrahepático. Realmente la resección completa del tumor es la piedra angular del tratamiento curativo y lo que inicialmente se planteaba en la literatura es que la supervivencia global y la supervivencia libre de recurrencia está determinada por márgenes de sección negativos. Vamos a ver entonces qué dice la literatura. Este es un pequeño recuento histórico. En los 80 realmente lo que se recomendaba era márgenes de 2 centímetros para una adecuada resección y para una buena supervivencia global. En los años 90 ya esto cambió y empezaron a disminuir los márgenes hasta de 1 centímetro. En el 2006 continuaba mostrando la literatura que estos márgenes eran adecuados y ya en el 2012 esto empieza a variar porque empieza a aparecer nueva literatura que empieza a controvertir la evidencia previa. En el 2012 la Asociación Hepatobiliar no da una recomendación clara de cuáles son los márgenes ideales y ya en el 2017 las asociaciones consideran importante y seguro un margen de resección de 1 milímetro como pues suficiente para este tipo de procedimientos. Lo más importante es, como ya lo he venido comentando a través de la charla, que estos tumores pues se curan y la base de la curación y el tratamiento curativo en estos tumores representa pues que la resección sea R0. Dentro de la literatura consideran los márgenes positivos como un predictor de mal pronóstico para el paciente y realmente a veces se limita la resección de estos márgenes por la reserva funcional hepática del paciente, por la localización del tumor y por el tamaño tumoral. Entonces, realmente, bajo estas circunstancias, nos debemos preguntar si realmente la supervivencia global se ve afectada por los márgenes menores a 1 centímetro, ya que no en todos los procedimientos es factible lograr unos márgenes superiores a 1 milímetro o lograr el centímetro como meta. En cuanto a los hepatocarcinomas, hay una característica muy importante en cuanto a la extensión de la metástasis que generalmente se realiza a través del sistema venoso portal y considera la literatura que la invasión vascular es un predictor mayor de supervivencia. Teniendo en cuenta esto, las últimas guías de hepatocarcinoma del 2018 consideran que las resecciones deben ser anatómicas. En este gráfico de su derecha muestro una resección anatómica que va entre A y A' del tumor y en este tipo de resecciones digamos que los vasos portales de tercer orden se ven resecados en su totalidad, por lo cual
por lo cual el pronóstico del paciente va a ser mucho mejor a largo plazo, a diferencia de la segunda imagen que tengo a mi derecha, en la cual se muestra que una resección no anatómica del tumor, como lo representa la línea entre B y B', genera vasos portales de tercer orden que pueden extender pues, la lesión tumoral a otros, al límite pues, de resección. Entonces, pues en primer lugar, y lo primero que habla la literatura cuando uno busca el tema es que las resecciones en lo posible deberían ser anatómicas por esta razón. Entonces, las resecciones anatómicas aumentan la supervivencia global, la supervivencia libre de enfermedad y hacen que haya una menor incidencia de recurrencia local. En cambio, las no anatómicas, que deberían solo estar indicadas cuando el remanente hepático es inapropiado, el volumen hepático lo es, y cuando por esto se da una disfunción hepática secundaria. Entonces ahí es donde empezamos a debatir cuál es el margen óptico para estas resecciones no anatómicas. ¿Qué limitaciones encontramos en la literatura? Heterogeneidad de la población en los estudios realizados, diferencias en características tumorales, enfermedades hepáticas concomitantes como la cirrosis, y pues que en un mismo paciente pueden coexistir diferentes tamaños en los márgenes, entonces los estudios no son tan homogéneos para hacer la comparación y para tener una evidencia pues clara. Y por lo anterior también hay dificultad en la realización de algunos diseños, algunos estudios prospectivos, como lo vamos a ver pues más adelante. Entonces, hablando, la primera parte voy a hablar de las resecciones en los hepatocarcinomas. Este es un estudio que se publica en el Journal of Gastrointestinal Surgery en el 2020. Es un estudio retrospectivo que evalúa pues, las historias clínicas de los pacientes llevados a hepatectomía entre el 92 y el 2015 para un total de 268 pacientes, aplicando los criterios de exclusión en los cuales describían lesiones únicas y márgenes libres del tumor, hacían un total de 178 pacientes. Este es la gran gama de márgenes que ellos encontraron en sus descripciones, desde 0 milímetros hasta 5 centímetros, ¿sí? Y dividían los pacientes en 3 grupos: márgenes estrechos menor a 0.3 centímetros, intermedios de 0.31 a 1 centímetro y anchos mayor a 1 centímetro. Digamos que durante la pesquisa que ellos hacían no encontraron asociación del tamaño tumoral con el tipo de resección o con el margen que dejaban el tumor. Y es importante acá resaltar en la gráfica de abajo que la recurrencia, o sea, la recurrencia local de los tumores fue mucho más importante en los márgenes más amplios que en los mismos márgenes estrechos, que me pareció importante pues, y curioso resaltar de este artículo. Estos fueron los resultados. Estas son las gráficas de Kaplan-Meier que mostraban los autores, donde encontraban la supervivencia global, la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia libre de enfermedad local. Y como ustedes se pueden dar cuenta, al comparar los márgenes estrechos, los márgenes intermedios y los márgenes amplios, no había una significancia estadística, una P significativa que impactara tanto en la supervivencia global, en la supervivencia libre de enfermedad y en la supervivencia libre de enfermedad pues, local. Hacen un estudio o un análisis más bien multivariado, donde indican cuáles son los factores pronósticos independientes de supervivencia, teniendo una P significativa realmente el score MELD y la resección anatómica. También el estadiaje del tumor. Sin embargo, como ustedes ven acá, los márgenes de resección no tenían un impacto en los factores de supervivencia. ¿Qué concluyen ellos? Que hay inhabilidad para realizar resecciones con márgenes amplios, y esto no debe ser una contraindicación para hacer una resección de un hepatocarcinoma solitario.
se debe minimizar la extensión de la resección y esto podría impactar incluso en la morbilidad posoperatoria, y los márgenes estrechos parecen ser oncológicamente seguros. Estrechos hablan de 1 milímetro, no menos de eso. Este es un estudio también muy reciente, salió en el 2020 en Surgery Today. Es un estudio retrospectivo que evaluaba 676 pacientes entre el 2001 y el 2012 en un solo centro en Japón. Esta es otra de las características que encuentro yo revisando el tema, y es que generalmente los estudios, y sobre todo los estudios de poblaciones grandes, están hechos en personas de origen asiático. Son pocos los que están descritos al occidente. Ellos excluían en este estudio aquellos pacientes que tuvieran márgenes positivos, que tuvieran invasión vascular o lesiones múltiples. Recolectaron un total de 454 pacientes y describían una resección marginal cuando el borde de resección era menor a 1. En este caso, 90 de estos pacientes tenían un borde de resección marginal y 364 pacientes eran un marginal mayor a 1. Hicieron el seguimiento de estos pacientes con marcadores e imágenes cada 3 a 4 meses, evaluando recurrencias intra o extrahepáticas. Acá yo en esta gráfica resalto pues que la población no es totalmente homogénea, y por lo cual este artículo hace un propensity match score en el cual disminuyen el riesgo o disminuyen el riesgo, pues sí, de presentar errores tipo 1 y 2. Entonces acá podemos ver, bueno, hombres y mujeres era mucho más significativa los hombres en las resecciones no marginales. En las resecciones anatómicas se presentó un número mucho mayor de resecciones anatómicas en aquellos que tenían un margen de resección no marginal. Esta es la gráfica de Kaplan-Meier de los resultados. Acá ellos muestran la supervivencia libre de recurrencia y la supervivencia global, y como en el estudio anterior también podemos encontrar que los márgenes quirúrgicos menores o mayores a 1 milímetro no afectaban significativamente la supervivencia. Tampoco hubo diferencias significativas en recurrencias intrahepáticas, y intrahepáticas me refiero a recurrencias locales entre los dos grupos comparados, ¿sí?, con esta especie. ¿Qué encuentran ellos en su estudio? Encuentran factores de riesgo para supervivencia libre de enfermedad, un tamaño tumoral mayor a 30 milímetros, unas transaminasas mayor a 35, una alfa-fetoproteína mayor a 20, pero la resección marginal no fue un factor significativo de supervivencia. Y también encuentran como factores de supervivencia global una albúmina disminuida, un tamaño tumoral mayor a 30 milímetros, unas transaminasas elevadas, cirrosis hepática como comorbilidad, e igualmente no encuentran la resección marginal, o sea, de 1 milímetro, como un factor significativo para la supervivencia global. Ellos que concluyen que las resecciones marginales en hepatocarcinoma simple son suficientes en pacientes con una reserva funcional hepática limitada. Pues hacer énfasis en este tipo de hallazgos que contiene la literatura, traigo estos otros estudios que me parecieron relevantes en cuanto a la población que estudiaron, porque era una población grande y porque son estudios recientes. Igualmente, estos estudios concluyen que el tamaño de los márgenes de resección no influencian el índice de recurrencia posoperatoria, de supervivencia global y de patrones de recurrencia. Las resecciones marginales son aceptables porque no afectan negativamente la supervivencia libre de enfermedad, y las resecciones limitadas parecen ser el mejor procedimiento para pacientes con tumores cercanos a grandes vasos y con funciones hepáticas limítrofes, que no permiten una amplia resección de márgenes. Entonces, la literatura plantea, porque uno se podría preguntar por qué un margen de resección tan limitado no afecta
o no incide en el pronóstico y la supervivencia global de los pacientes. Entonces la literatura explica que las metástasis intrahepáticas que ocurren es por invasión venosa portal desde el cáncer primario y no ocurren metástasis por continuidad, y esa carcinogénesis es independiente y puede dar como resultado lesiones multicéntricas en cualquier otra parte del hígado o pues incluso extrahepáticas. Entonces no tendría por qué impactar el margen de resección, el pronóstico de vida. ¿Qué pasa con el colangiocarcinoma intrahepático? Entonces, como sabemos, tiene una presentación en estadios ya avanzados y como los encontramos en estadios avanzados, son tumores muy grandes que pues limitan mucho obtener un margen R0 pues, de resección. Cuando uno hace diagnóstico de un colangiocarcinoma intrahepático, solo el 10 al 20% pues es posible llevar a una resección curativa. Y por esta razón también en la literatura encontramos menos evidencia, menos estudios, y lo que encontramos es que los índices de supervivencia a 5 años son alrededor del 35%. Entonces, ¿qué da el pronóstico adverso en este tipo de lesiones? Tamaño tumoral, metástasis intrahepáticas, nodales e invasión vascular. Este es uno de los estudios, digamos, más recientes que encuentro yo y con más peso epidemiológico. Son pacientes con colangiocarcinomas intrahepáticos. También es un estudio retrospectivo, lo estudian en 12 centros. Los pacientes operados entre 1990 y el 2013. De este estudio hay que resaltar que la población es americana. Evalúan 583 pacientes y dividen los pacientes en dos según el estado de sus márgenes: negativo cuando van de 1.1 milímetro a 1 centímetro y positivo cuando son menores e iguales a 1 milímetro. Entonces se encuentra que en la mayoría de población, solo 95 de estos pacientes evaluados tenían una resección R1. Esta es la tabla de resultados que da comparación de lo que encontrábamos en los hepatocarcinomas. Si encuentran una supervivencia global impactada por márgenes de resección de 1 milímetro. Entonces ellos consideran que esos márgenes están asociados a desenlaces inferiores, a peores desenlaces en supervivencia al intraenfermedad y supervivencia global en pacientes con márgenes menores a 1 centímetro. Y pues ellos concluyen que los colangiocarcinomas intrahepáticos sí debemos pensar en aumentar los márgenes de resección y no llevar los pacientes a resecciones estrechas en este tipo de lesiones. Este es otro de los estudios en cuanto colangiocarcinoma se refiere. Es un estudio del 2020, también con población asiática. Entonces estudian 635 pacientes con colangiocarcinomas tratados en Japón entre el 2000 y el 2007. Encuentro yo, revisando el estudio, que las poblaciones son comparables, son homogéneas y dividen las poblaciones en márgenes marginales, estrechos, intermedios y amplios según el tamaño. Esta es la primera gráfica que encontramos de resultados. Entonces acá, como podemos ver, la supervivencia libre de recurrencia y la supervivencia global sí está impactada por el margen de resección. Entonces vemos como la P es significativa en ambos casos y entre mayor margen, digamos que aumentan o son mejores los resultados. Pero ellos hacen pues una comparación o digamos que meten una variable adicional que es el compromiso nodal, y estas gráficas me parecieron muy interesantes porque cuando el compromiso nodal es positivo, independientemente de que los márgenes de resección sean amplios o estrechos, la supervivencia libre de recurrencia y la supervivencia global pues cae completamente, lo que quiere decir que es mucho más importante que el paciente sea un N0 a que se deje un margen mucho más amplio. Pero si el paciente no tiene compromiso nodal, sí sería importante llevar a ese paciente con márgenes mucho más amplios para mejorarle la supervivencia. Es la conclusión básicamente del estudio, lo que les acabo de comentar.
En cuanto a las metástasis colorectales, entonces la literatura considera la indicación, digamos, más fuerte para llevar a un paciente a hepatectomía por metástasis es remover todas las metástasis, dejando un remanente hepático mayor al 30% del volumen hepático. En el 2015 se considera en la literatura que el margen de 1 milímetro es suficiente, y los estudios más recientes han mostrado que esto es cierto. Sin embargo, es muy importante y digamos que impacta la biología tumoral y el estado genético del tumor y el manejo sistémico en cuanto a la resección de márgenes. Este es uno de los primeros estudios, es una publicación del 2015, donde ellos muestran cómo no hay impacto en cuanto a la resección marginal de las metástasis colorectales en hígado. Y pues acá en el análisis multivariado ellos muestran que hay otras características que sí son un factor independiente en cuanto a la supervivencia libre de enfermedad, y estos son el estatus nodal, la enfermedad extrahepática, el tamaño tumoral, los marcadores tumorales como tal, el intervalo y la distribución lobar de las metástasis. Ellos concluyen que la resección de 1 milímetro en pacientes con cáncer colorectal debe ser considerado el margen de resección estándar en la era actual. Entonces, otro de los estudios que traigo es un estudio mucho más reciente, también retrospectivo. Excluyen los pacientes que fueron sometidos a procedimientos de ablación, que llevaron a cirugía paliativa, que fueron recidivantes y que tuvieron pérdida en el seguimiento, así como aquellos que tuviesen otra localización de metástasis, como las pulmonares. Entonces, recolectan un total de 214 pacientes con estos factores de exclusión. Hacen un seguimiento a 30 meses, describen márgenes R0 al menos de 1 milímetro y R1 cuando son menores de este milímetro. Y como diferencias en las características clínico-patológicas se encuentra que el estatus RAS, o pues la mutación RAS, es mucho mayor en aquellos pacientes que fueron llevados, o los pacientes que fueron llevados más bien a resección R0 fue mucho mayor en aquellos que tenían mutación RAS positiva, que me pareció un punto importante porque ellos más adelante les voy a mostrar que lo comparan con la supervivencia global. Ellos encuentran esto inicialmente, ellos encuentran una P significativa para el margen de resección, y pues consideran que el margen de resección menor a 1 milímetro sí impacta la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad, pero aquellos con márgenes más bien de 1 milímetro a 1 centímetro sí tenían un buen desenlace o un mejor desenlace. Y pues acá hacen una comparación con la mutación RAS y el tamaño de la resección. Entonces encontraron que cuando se hacían resecciones R1, R0, pero cuando el paciente no tenía una mutación RAS, estos pacientes tenían el mismo índice de supervivencia global en comparación con aquellos pacientes que tenían la mutación RAS y se les hacía una resección R0, los cuales sí tenían impacto en la supervivencia libre de enfermedad y en la supervivencia global. Entonces ellos concluyen que la biología del tumor juega un papel importante en decidir la propiedad de resección de márgenes en pacientes con metástasis colorectales. Y para terminar este último artículo del 2020, también es un estudio retrospectivo, 345 pacientes llevados a resección curativa en 2 centros, en Suiza y en Alemania. Revisaban las imágenes para determinar si había recurrencia en el margen de sección versus alguna otra recurrencia intrahepática. Y evaluaron la asociación entre los márgenes, el estado de márgenes y la localización de la recurrencia y el impacto que estos tenían en la supervivencia global. ¿Qué encontraron ellos? 18% de los pacientes que estudiaron tenían márgenes de resección positiva, con una recaída total en 154 pacientes. La recurrencia local, es decir, la recurrencia que surgía en el margen de sección,
no fue mayor estadísticamente en los pacientes con márgenes menores a 1 milímetro versus aquellos que tenían márgenes superiores a 1 milímetro. La recurrencia hepática tampoco se asoció a peor supervivencia, y la supervivencia global fue equivalente entre los pacientes con recurrencia hepática local y recurrencia intrahepática y extrahepática. Entonces, ellos con estos resultados concluyen que la incidencia de recurrencia hepática local es independiente de estados de resección de márgenes R1. Las recurrencias locales en los márgenes de resección no están asociados con peor supervivencia global comparado con otras recurrencias, ya fueran intra o extrahepáticas. Así como haciendo un recuento pues, de la literatura, podemos concluir que sí faltan estudios epidemiológicos de pronto prospectivos, aleatorizados, que nos den un mayor peso epidemiológico a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, la literatura sí está encaminada a que los hepatocarcinomas es segura las resecciones de 1 milímetro y son oncológicamente aceptables sin tener repercusión en cuanto a la supervivencia global y a la supervivencia libre de enfermedad. Caso contrario, los colangiocarcinomas sí tienen un impacto en cuanto a márgenes de resección tan estrechos y están enfocados, encaminados más a unos márgenes de resección mucho más amplios. Y las metástasis colorectales, digamos que son seguros los márgenes de resección de 1 milímetro, sin embargo, actualmente se debe tener en cuenta la biología tumoral y la respuesta a la terapia sistémica, porque son otros de los puntos que impactan la supervivencia global y están asociados a la respuesta cuando hacemos la resección oncológica. Y listo, muchas gracias. Gracias, Mónica, muy amable. Te iba a decir eso, que deja la diapositiva de conclusiones, que creo que vale la pena que la dejes allí para que podamos discutirla entre todos los colegas, gracias a los varios colegas cirujanos hepatobiliares que están conectados y especialistas también, por supuesto, de gastro que siempre nos acompañan. Un par de comentarios que creo que son relevantes para el análisis de esta patología. Mónica, si puedes colocar, por favor, la última diapositiva de conclusiones. En ese sentido, gracias. En ese sentido, pues yo considero particularmente que es importante hablar del tema porque el hecho de tener margen positivo tiene una enorme repercusión para los pacientes nuestros, para el manejo oncológico, la estadificación y el pronóstico que tengan. Muchas veces los márgenes son reportados como positivos y por supuesto que cambia el tener una consideración R0 a un R1 desde el punto de vista oncológico y la estadificación del paciente y el manejo oncológico que va a ser establecido por los oncólogos, de tal manera que lo primero que siempre sugerimos en estos casos, y lo hacemos en la práctica, es el hablar con los oncólogos en varios sentidos, y es uno, la resección que hacemos. Hay circunstancias en las que es imposible tener margen más allá, porque desafortunadamente está la vena porta, la vena cava, cualquier estructura vascular importante, no necesariamente estas venas o las venas suprahepáticas, y que no permiten ir más allá. Pero adicionalmente, siempre cuando hacemos cirugía, y todos los cirujanos de hígado lo hacemos, la resección que se hace en el margen que queda, en el lecho hepático que queda, se hace ablación de ese tejido que queda hepático. Es decir, el electrocauterio o cualquiera de los elementos que utilizamos en cirugía, sea el aquamantis que lo usamos nosotros, hace una ablación del parénquima unos milímetros más allá de donde hay sección, cuando hay ese tipo de cirugías. De tal manera que eso ayuda de alguna manera, garantizar que el margen que va a quedar en el paciente es negativo, independientemente de lo que salga en la patología. Y otra consideración que siempre es importante hacer es que cuando hacemos la sección, ya sea páncreas o ya sea hígado, lo que estamos seccionando, ese borde exactamente que estamos cortando, que a nuestro ojo claramente es un margen negativo, en caso que lo sea, ese margen no siempre es el que va a evaluar el patólogo. Y conversando con ellos, con los patólogos, la consideración que siempre sugieren ellos es marcar con tinta china ese borde que estamos nosotros seccionando, porque de otra manera, al hacer la sección, ese margen se va a retraer. Entonces va a quedar en zona que es absolutamente tumoral. Si el margen que tenemos es de 1 milímetro, 2,
pues por supuesto que el margen va a ser positivo. Entonces, de pronto lo que hacemos nosotros y procuramos siempre en todos los casos es realizar la marcación con tinta china. La sutura, pues a veces, por supuesto, toca hacerla, pero no es lo ideal porque no es lo mismo cuando este material va a todos los procesos que se utilizan en patología. Y la recomendación de ellos siempre es tratar de hacer una marcación muy fina de tinta china y tener esto en el laboratorio en la sala de cirugía, perdón, un kit especial para que podamos marcar con tinta china estos bordes y que disminuyan ese sesgo que podemos tener y por supuesto el contacto con el patólogo de informar qué es lo que estamos haciendo para mejorar estos márgenes de sección. Quería hacer ese par de consideraciones, pues porque por supuesto los márgenes van a ser importantes, ya no lo mencionaba Mónica, discriminado en estas patologías, pues las diferentes características que tienen los márgenes, pero cada vez esto se cuestiona un poco más, lo vemos en el hígado, lo vemos en páncreas, qué tanto realmente esto repercute como factor pronóstico en los pacientes. Esos eran un par de comentarios que quería hacer y por supuesto ahora pues dar la palabra a los colegas que nos están acompañando y pues preguntarles, veo al doctor Carlos Millán, que siempre nos acompaña en las charlas. Buenas tardes, Carlos. Primero que todo, pues, ¿cuál es su percepción frente a esta situación de los márgenes? Si está definido para usted si es 1 centímetro, 1 milímetro. Para algunos colegas lo dicen claramente que es 1 milímetro. No sé si tenga alguna consideración adicional que nos pueda enriquecer en esta conversación. Buenas tardes, Carlos. Gracias, siga. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación y pues retomar nuevamente estas charlas, me parecen muy importantes, son muy pues enriquecedoras para todos. Yo creo que en principio siempre tengo en cuenta el diagnóstico presuntivo histológico, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, yo creo que puedo ser un poco más permisible o no con las márgenes. Entonces, si es un tumor primario del hígado, siempre busco un margen mayor de 1 centímetro, ya sea hepatocarcinoma o colangiocarcinoma o de vesícula, ¿sí? Siempre trato de hacer en lo posible la mayor margen posible, a pesar de que sacrifique parénquima sano, ¿sí? Pero cuando ya es otras patologías como metástasis colorectal o metástasis por neuroendocrino, pues sí, no soy tan asiduo de tener unas márgenes tan importantes. En colorectal, pues obviamente lo ideal es 1 milímetro, pero eso sabemos que 1 milímetro, como estabas hablando, no es realmente nada. Y algo que faltó mencionar es que cuando el margen es positivo, pero es en contacto vascular, es similar, es similar la recurrencia y la sobrevida y todas las cosas si fuera un margen mayor de 1 milímetro, porque es vascular. Entonces, realmente ha cambiado un poco mi percepción. Sí, obviamente trato de tener el margen más importante, pero si no a sacrificar tejido pues sano hepático, porque en estas pacientes con estas enfermedades ya que yo pienso que van a volverse crónicas, por ejemplo, como las metástasis colorectales y las neuroendocrinas, que ya vemos que la sobrevida a 5 años ya es del 50%, es decir, los que tienen metástasis, la mayoría ya tiene metástasis y ya la sobrevida sobrepasa el 50%, de a 10 años ya es casi el 20%, es decir, que estamos convirtiendo las enfermedades crónicas precisamente porque podemos continuar manejando las recurrencias, más aún en los neuroendocrinos, que ahí creo que también no se mencionó, pero también ahí no hay uno puede dejar márgenes positivos y tampoco influyen en la sobrevida, porque sabemos que son enfermedades que van a recurrir de todas maneras. Entonces, pues, esas son como mis consideraciones, si es primario del hígado o metastásico, y de acuerdo a eso sí decido. Y lo que mencionabas de marcarla con tinta china, yo usualmente no lo hago. Alguna vez tuve una conversación con uno de los patólogos, pero él no le llamó la atención, entonces pues dejé como de hacerlo, entonces realmente no lo hago. Pues, gracias. Gracias, Carlos, muy amable. Pues eso es interesante. De hecho, la recomendación o lo que comentaba yo hace un momento de la tinta china fue por sugerencia de un patólogo, porque a veces nosotros como cirujanos, o yo particularmente en mi caso,
esa parte no está muy clara a veces qué es lo que ellos prefieren para poder observar y creo que depende mucho cómo ellos vayan a evaluarlo, ¿no? Así que creo que es bien interesante el poder conversar con ellos porque de ellos dependemos nosotros para el paso siguiente en términos, pues no solamente oncológicos, sino de lo que venga más adelante. Así que pues creo que incluso eso valdría la pena revisarlo en estas charlas. ¿Qué es mejor? ¿Marcarlo con tinta china? ¿No marcarlo? ¿Marcarlo de otra manera? Bueno, así que puede ser interesante más adelante. Veo también al doctor Fabio Vergara de Medellín, que también nos acompaña siempre súper presentes acá. Entonces, nuevamente gracias por acompañarnos y pues sí, la idea es retomar estas charlas que dimos un descanso un poquito prolongado y las charlas de pronto cada 15 días tal vez no estaban como funcionando muy bien, así que vamos a retomar estas charlas con más juicio y ojalá con la participación de más colegas. Fabio, entonces, ¿usted cómo analiza este tema de los márgenes? ¿Tiene alguna concepción frente a esta situación? Y gracias por acompañarnos. Sí, buenas noches a todos, Juan Carlos. Muchas gracias nuevamente por retomar estas charlas y bueno, ¿me escuchan bien? Hay tormenta acá en Medellín y la comunicación a veces se va, pero bueno. A la doctora que expuso, excelente exposición y bueno, creo que estoy plenamente de acuerdo con todo lo que dijo Carlos. Yo separaría en dos este tipo de tema. Una cuestión son los tumores primarios hepáticos y otra cuestión son la metástasis. Para los tumores hepáticos primarios, generalmente trato de realizar una resección anatómica hepática, tratando de llevar un margen más allá de 1 centímetro. Totalmente de acuerdo con Carlos en eso. Y para la metástasis hepática, sí, efectivamente, el margen, aunque trato de hacerlo más de 1 milímetro siempre, a veces uno cree que está más allá del centímetro en ese margen y cuando le reporta el patólogo está más cerca, pero bueno, con 1 milímetro quedo tranquilo en la metástasis de colorectal, que es lo que más frecuente se opera. Una cuestión importante es lo que dice Carlos y lo anota, que es el R1 vascular, que es aquella metástasis que está en contacto con algún grande vaso, sea una suprahepática o una rama portal. En ese caso, si uno logra limpiar muy bien o dejar expuesta bien la parte vascular, se considera un R0, ¿no? Un R1 vascular igual a R0 en términos de supervivencia. Entonces, básicamente, creo que radica mucho en qué tipo de tumor nos estamos enfrentando. Con la carcinoma, obviamente, uno trata de dejar siempre márgenes altos, bastante grandes, porque el tipo de enfermedad y los hepatocarcinomas, cuando es un hígado no cirrótico, generalmente la presentación de estos son tumores gigantes, aunque uno deje márgenes grandes, la recurrencia es alta, pero siempre uno intenta hacer una resección anatómica. Lo de marcar con tinta china, no. Me parece una muy buena idea, la verdad que hablaré con mis patólogos para ver qué piensan de eso. Había hace muchos años, siendo residente, me acuerdo que los coloproctólogos estaban haciendo un estudio porque se estaban dando cuenta que cuando hacían la semicolectomía no estaban sacando muchos ganglios o no les estaban reportando muchos ganglios. Entonces, uno de ellos se le ocurrió la idea de inyectar a través de las arterias de la parte de la hemicolectomía azul de metileno y con eso marcaban casi todos los ganglios y así el patólogo tenía más rendimiento buscándolo y encontrándolos. Entonces, creo que es una buena alternativa. Y Juan Carlos, nuevamente me recuerdo la charla que tuviste tú en la HPV hace como 3 años, efectivamente, defendiendo, creo que era el centímetro, ¿no? Centímetro contra milímetro, creo que a Juan Carlos le tocó la dura tarea de defender el centímetro de margen, pero bueno, fue muy académica esa confrontación que creo que fue contra un brasilero, si no estoy mal, ¿no? Hace como 3 años, si no me equivoco. Y bueno, nuevamente saludos para todos los colegas en toda parte de Colombia, ¿bueno? Gracias, Fabio, muy amable. Sí, eso fue hace un par de años y me tocó, era 1 milímetro, que en ese momento estábamos con que el centímetro era lo ideal, pero bueno, pareciera que las tendencias es a tratar de optimizar lo que mejor podamos sacar. Yo también creo que hay que liberar lo que uno pueda del margen, lo que más se logre en su momento, pero preservando hígado, por supuesto, en la mayor cantidad posible, pues porque sabemos lo que implica esto y el riesgo del sangrado, que en todos estos hígados que nos toca llevar a cirugía hay un enorme riesgo de sangrado en hígados que son grasos y posquimio que siempre traen problemas. Veo conectado también al doctor Mauricio Millán de Cali, también cirujano hepatobiliar y con una experiencia importantísima en niños. ¿Qué nos puede comentar usted sobre este tema? ¿Cómo lo analiza?
lo evalúan allá ustedes en el grupo en Cali. Buenas noches, Mauricio. Juan Carlos, buenas noches, muy buenas noches a todos, muy buenas noches al doctor Millán, al doctor Fabio Vergara, a ti, por supuesto, y a todo el auditorio. Felicitaciones a la doctora. Es un tema que es más o menos complejo y nosotros lo vivimos pues entre grupos como se ha hablado pues en el día de hoy. Normalmente pues por ser un centro de referencia en trasplante hepático, la gran mayoría de los pacientes que nos llegan es con hepatocarcinoma y enfermedad cirrótica asociada. Entonces, la mayoría de los casos pues no cumplen criterios de Milán, entonces finalmente van un grupo grande pues a trasplante hepático. Pero los pacientes que tienen un hepatocarcinoma único sin cirrosis hepática, normalmente nosotros primero miramos la reserva funcional de ese hígado, si aguanta una resección hepática, y si aguanta la resección hepática, más o menos le damos un margen de 1 centímetro, ¿ya? Teniendo en cuenta pues que si estamos frente a estructuras vasculares importantes, pues ahí evaluamos intraoperatoriamente si es conveniente o no para no hacer un daño vascular. En cuanto a la parte de colangiocarcinoma, pues desafortunadamente nosotros tenemos no muy buena experiencia debido a que nos llega con mucha enfermedad avanzada, entonces son pacientes que quirúrgicamente no cumple con los criterios, sin embargo, tratamos nosotros de llevarlos a hacer una resección hepática anatómica, también cumpliendo con los de mínimo de 1 centímetro. Y en cuanto al cáncer colorectal, pues siempre nos ayudamos con el oncólogo, uno, como decía la doctora, viendo la biología molecular del tumor, y bueno, dependiendo de eso, también un margen aproximadamente de 1 centímetro, entre 1 milímetro a 1 centímetro. No marcamos con tinta china, lo que hacemos nosotros es sacamos el espécimen y le ponemos pues en los sitios, en los bordes de resección, una seda, un puntico de seda pues para orientar la pieza o el espécimen al patólogo. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, Mauricio. Sí, y hay una pequeña experiencia en cirugía hepatobiliar pediátrica, pues desafortunadamente no hay cirujanos pediatras que estén entrenados en cirugía hepatobiliar, entonces pues a nosotros nos toca hacerlo. Normalmente son niños que llegan con tumores muy avanzados de hepatoblastomas, de los cuales afortunadamente se hace un buen estudio, y aquellos que no tienen enfermedad extrahepática o no tienen enfermedad extrahepática, primero le dan tratamiento con quimioterapia, los oncólogos pediatras, y finalmente, dependiendo de la respuesta oncológica de la masa tumoral, se llevan a trasplante hepático pediátrico como tal. No sé si ustedes tienen experiencia o si en los centros que ustedes han estado han visto esa experiencia, y no es una experiencia grande, pero es una experiencia interesante que se ha ido construyendo pues a lo largo de estos años. Gracias, Mauricio. No, indudablemente, pues me parece bien importante la experiencia que ustedes tienen en general en todo el tema hepático y en trasplante, pero sobre todo la experiencia que tienen en niños que son muy pocos grupos. Pues están ustedes y está el grupo de Bogotá en la cardio infantil. Sí, señor. Que tiene un número interesante también, que creo que vale la pena en estas charlas que nos compartan esa experiencia, como alguna charla que usted dio en uno de los congresos de hepatobiliar aquí en Colombia, pues porque realmente no sabemos, yo desconocía completamente la enorme experiencia que hay, un poco de temas que nos ayudan también primero a valorar lo que tenemos en nuestro país de muchos especialistas y expertos con unos resultados enormes, pero que no los desconocemos, y que creo que es importante entre nosotros mismos incluso socializar estos temas para darle el valor que amerita toda la experiencia que hay en los grupos en Colombia, y sobre todo para las personas que están en formación, que vean pues que hay muchas alternativas, muchas opciones también para entrenarse diferente como a lo ya normalmente establecido en todas las especialidades y subespecialidades. Así que por supuesto que es una experiencia que sería interesante escucharlas de parte de ustedes, Mauricio. Claro, Juan Carlos, yo cuadro el tema bien, y yo te estaría diciendo pues
cuando haya el espacecito para mostrarles esa experiencia. No es una experiencia muy grande, pero es una experiencia que a lo largo del grupo de trasplante, en conjunto de liderazgo del doctor Luis Armando Caicedo, pues que fue que arrancó el programa de trasplante hepático pediátrico por la necesidad de la región del suroccidente, pues nos han llegado este tipo de casos y la verdad ha habido una sobrevida interesante en los niños que han tenido hepatoblastomas con trasplante hepático. Claro, siempre y cuando no haya una enfermedad extrahepática o una enfermedad avanzada como tal. Perfecto, Mauricio, me parece buenísimo y eso nos da un tema adicional en el que, pues por lo menos yo desconozco mucho y todo el tema de trasplante pediátrico, e incluso podríamos hablar con Jairo para escuchar las experiencias tanto de acá de ellos en la cardio infantil como ustedes y aprender, porque por supuesto que hay muchas cosas interesantes que desconocemos. Claro, Así con que mucho gusto. tenemos que organizar. Listo, Juan Carlos. Gracias, muchas gracias. Bueno, muy bien, pues yo creo que yo no soy amigo de reuniones muy largas y creo que el hecho que hagamos unas reuniones claras, concretas y concisas nos permiten aprovecharlas y estar de pronto a la expectativa de la siguiente reunión. Como les he dicho, pues así como ya estamos planeando una reunión con Mauricio, los otros colegas que tengan temas interesantes, ya ha sucedido con varios, con Carlos y con Fabio también de Medellín, pero igual podemos hacer más conversatorios de estos para enriquecernos de lo que hacemos en el país. Entonces, se escuchan todas las sugerencias. Si quieren, me envían un WhatsApp para ver qué otros temas podemos analizar y de tal manera que aquí al fin de semana establezcamos nuestro tema y podamos empezar a hacer estas charlas. Voy a enviarles posteriormente a todas las personas interesadas. Vamos a grabar, como les decía al comienzo, estas charlas en YouTube para mostrarlas también y subirlas para que otras personas puedan escuchar las charlas y tratar de meternos un poquitico más en el tema de medios de comunicación y mostrar todo lo que hacemos acá en nuestro país, que creo que es bastante importante y el desconocimiento de todo lo que hacemos, pues hay que quitarlo y mostrar. Creo que mostrar no es nada diferente a ver los resultados que tenemos en pacientes que están muy enfermos y en los que logramos, como dice Mauricio en su experiencia pediátrica, unos resultados que son enormes y que generan simplemente expectativas de vida y resultados muy positivos para nuestros pacientes, que es lo único que nos interesa al final de cuentas. Entonces, nuevamente, gracias a todos por acompañarnos en este tiempo y nos veremos nuevamente en 8 días para reiniciar estas charlas en forma. Buenas noches para todos, muchas gracias. Muy buenas noches.